¿Un viaje de fin de curso a España? ¿De verdad? Nuestros predecesores fueron a Nueva York. El año anterior, a Tokio. ¿Y a nosotros nos tocaba España? En el Lycée Henri IV, el legendario instituto de París que ha formado a más presidentes franceses que ningún otro, el orgullo de sus alumnos es un rascacielos que araña las nubes. Éramos la élite, el futuro de Francia, y nos enviaban a la tierra de la siesta, el flamenco y la deuda pública. Pero la experiencia que vivimos en aquel viaje de estudios fue un cataclismo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Descubrimos que no éramos más que ranas en un pozo, ignorantes y soberbias. ¿Qué ocurrió exactamente en España para que la flor y nata de la juventud francesa agachara la cabeza con humildad? La increíble historia de esos 7 días que nos cambiaron la vida empieza ahora. Hola, me llamo Marie Lefebvre y vivo en uno de los barrios históricos de París. Mi instituto, el Henri IV, es el más antiguo y prestigioso de Francia. Por sus pasillos de piedra centenaria paseó Napoleón, y la mitad de los presidentes de la Quinta República son antiguos alumnos nuestros. Vivimos y respiramos historia, excelencia y, para qué negarlo, una buena dosis de arrogancia. En nuestro instituto existe una tradición sagrada: todos los alumnos del último curso deben realizar un viaje de estudios de una semana al extranjero. El año pasado, los mayores visitaron Wall Street y Silicon Valley. Hace 2, la City de Londres y la Universidad de Oxford. Por eso todos esperábamos un destino a la altura: Nueva York de nuevo, quizá Tokio, o como mínimo Singapur. Así que cuando la directora anunció el destino de este año en el auditorio, el silencio que se produjo fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. El destino del viaje de estudios de este año es España. Concretamente Madrid y Valencia. Tras el silencio sepulcral, estalló el motín. «Profesora, es una broma, ¿verdad?», gritó alguien desde el fondo. «¿España? ¿Pero eso dónde está en el mapa de la relevancia mundial?», exclamó otro. «Entiendo Asia, pero ¿España? ¿No es esa gente la que todavía vive de fabricar souvenirs baratos para turistas y de servir sangría?». Mi compañero Charles, cuyo ego era tan grande como la cuenta bancaria de su padre, sacó su móvil inmediatamente. En menos de una hora, más de 200 padres, alertados y furiosos, se habían presentado en el instituto. Se convocó una reunión de urgencia. «¿Por qué envían a nuestros hijos a un lugar tan atrasado?», tronó el padre de Charles, vicepresidente del Banco Nacional de Francia, con una vena hinchada en la frente. La sala de juntas estaba a rebosar con la flor y nata de la sociedad francesa: ministros, embajadores, CEOs de multinacionales. Ni Nueva York ni Londres, ¿y nos salen con Madrid? Se han vuelto locos en la dirección. Para eso que los manden a África, al menos podrían hacer voluntariado, se quejó una madre envuelta en un abrigo de Chanel. Jamás permitiré que mi hija pise un país tan peligroso y desorganizado, sentenció otra. La directora intentaba explicar las virtudes del programa, pero era como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Madrid es una de las grandes metrópolis del mundo, y España es una economía desarrollada, argumentó con paciencia. ¿Desarrollada?, se burló el padre de Charles. ¿No es ese el país que hasta los años 80 vivía de las ayudas que les mandábamos nosotros? Uno de los PICs. Al final, a pesar de la feroz oposición de los padres, el instituto no cedió. La decisión estaba tomada y el programa contaba con el respaldo del Ministerio de Educación. El día de la partida, el ambiente en el aeropuerto Charles de Gaulle parecía el de un funeral. Los alumnos vestíamos de negro como si fuéramos de luto. Los padres lloraban desconsolados, como si nos despidieran para ir a la guerra. «Marie, si te sientes en peligro, llama inmediatamente a la embajada», me dijo mi padre, un diplomático de carrera, mientras me entregaba un teléfono por satélite. Que hasta mi propio padre, un hombre de mundo, tuviera esa visión de España, me desoló. Publiqué una historia en Instagram con una foto de mi cara de funeral: «Empieza el peor viaje de estudios de la historia. 13 horas de vuelo para ir a Madrid. No entiendo nada». En cuestión de minutos, cientos de comentarios inundaron mi publicación. Amigos de toda Francia me enviaban mensajes, algunos de ánimo, otros de burla. «Pobrecita Marie. Al menos te hincharás a beber gazpacho. Allí tienen wifi».
Ten cuidado, no te confundan con los de la orilla de enfrente, ya sabes. Cuando el avión despegó brindamos con nuestra última copa de vino tinto decente. La idea de pasar una semana entera en un lugar sin gastronomía refinada, sin una cultura interesante más allá de los toros, y probablemente sin servicios básicos fiables, nos sumió en una profunda depresión. Alexis, sentado a mi lado, suspiró: en 13 horas estaremos de vuelta en los años 80. Asentí con la cabeza observando cómo las luces de París se alejaban por la ventanilla. Solo hay que aguantar una semana, me dije a mí misma. Lo que no sabía en ese momento era que 13 horas más tarde, nos encontraríamos con una realidad tan brutalmente impactante que cambiaría nuestras vidas para siempre. Ah, por cierto, una cosa era segura, en España no habría ópticas decentes. Palpé con suavidad en mi bolso un pequeño estuche con un botiquín de emergencia. Para alguien como yo con migrañas crónicas, era un elemento indispensable. Dentro llevaba mis analgésicos más potentes, esos que en Francia tardan semanas en recetarte. Jamás imaginé que, pocos días después, ese pequeño botiquín sería el catalizador del mayor shock de mi existencia. Cuando aterrizamos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que nos esperaba era algo que desafiaba por completo nuestra imaginación. Nos levantamos de nuestros asientos con la resignación pintada en el rostro, agotados tras 13 horas de vuelo. Empieza la semana infernal, masculló alguien a mis espaldas. Yo compartía el sentimiento imaginando que al salir del avión nos encontraríamos con instalaciones anticuadas, pasillos sucios y ese olor extraño que, según mi padre, caracterizaba a los países del sur de Europa. Pero en cuanto se abrió la puerta del avión y avanzamos por la pasarela, sentí que algo no cuadraba. Esto es España, de verdad, susurró Clement a mi lado. Tenía la misma sensación que yo. El lugar era limpio. Moderno. Parecía sacado de una película de ciencia ficción. La terminal, la T4, se abría ante nosotros como una catedral de la arquitectura moderna. Un techo ondulado hecho de miles de listones de bambú creaba un efecto hipnótico de luz y calidez. El suelo de mármol brillaba como un espejo. Al llegar al control de pasaportes, nos quedamos mudos. En lugar de las colas caóticas y los funcionarios malhumorados de Charles de Gaulle, encontramos un espacio amplio, luminoso y organizado. Esto mola más que Charles de Gaulle, susurró alguien y nadie pudo rebatirlo porque era la pura verdad. Pero lo más alucinante fue el proceso de entrada. Nos preparábamos para una larga espera cuando un agente de policía, con una sonrisa amable, se acercó a nosotros y nos habló en un francés impecable. Buenos días, chicos. Siendo un grupo de la Unión Europea, podéis usar las puertas automáticas. ¿Puertas automáticas? Le seguimos escépticos y volvimos a alucinar. Solo tuvimos que escanear el pasaporte, mirar a una cámara y, en apenas 10 segundos, estábamos dentro. Sin colas, sin esperas, sin preguntas. Dios mío. En París solo para pasar el control tardas 2 horas. ¿Cómo es posible?, exclamó Alexis, mirando su pasaporte con incredulidad, donde el sello de entrada ya estaba estampado. De camino a la recogida de equipajes, la sucesión de sorpresas continuó. Mientras avanzábamos por las pasarelas mecánicas, vimos que el suelo, de un blanco impoluto, estaba siendo limpiado por unos pequeños robots autónomos que se movían silenciosamente entre la gente. En los baños los inodoros automáticos y los grifos con sensor eran el estándar. ¿De verdad este es el país que imaginábamos?, nos preguntábamos unos a otros, cada vez más confusos. Esto se oponía radicalmente a la imagen de atraso que teníamos grabada a fuego. En la salida nos esperaba un grupo de estudiantes españoles de nuestra edad. Hola a todos. Bienvenidos al Licée Henry IV, dijo en francés la chica que encabezaba el grupo, con una sonrisa radiante. Me llamo Sofía García, del Instituto Ramiro de Maeztu. Durante estos 7 días, seré vuestra anfitriona. El francés de Sofía era perfecto, fluido, incluso con un ligero acento parisino que nos dejó helados. ¿Qué os ha parecido el aeropuerto? La T4 de Barajas fue elegida de nuevo el año pasado como uno de los mejores aeropuertos del mundo, ¿sabíais? ¿El mejor del mundo? Nos miramos unos a otros. Siempre habíamos presumido de que Charles de Gaulle era la joya de Europa, pero empezábamos a sospechar que vivíamos en una dulce ignorancia.
Al salir del aeropuerto, nos recibieron unas calles limpias y un sistema de tráfico perfectamente ordenado. Mientras esperábamos el autobús, publiqué una foto en Instagram. Hemos llegado. No estoy segura de si esto es España. El aeropuerto es 100 veces más bonito que el de París. Los comentarios no tardaron en llegar. Marie, no bromees. Eso es Photoshop, es imposible. Pero aquello era solo el principio. De camino al centro de Madrid, nos esperaba un shock aún mayor. El autobús que vino a recogernos nos dejó, una vez más, boquiabiertos. Cada asiento contaba con una pantalla individual, puertos de carga USB y Wi-Fi gratuito de alta velocidad. ¿Estás segura de que esto es un autocar escolar?, le preguntó Clement a Sofía, atónito. En Francia, ni el coche oficial del alcalde tiene este equipamiento. Sofía se rió. Sí, es nuestro autobús del instituto. En España, este nivel es bastante estándar. ¿Estándar? Nos quedamos sin palabras de nuevo. A medida que el autobús se acercaba a Madrid, el perfil de la ciudad se iba dibujando ante nosotros, un skyline de rascacielos modernos, calles impecables, un tráfico fluido y ordenado. Era radicalmente diferente al caos organizado de París. Esas 4 torres de ahí son el símbolo del Madrid moderno, explicó Sofía con orgullo, señalando el complejo financiero. Brillaban bajo el sol de la mañana con una elegancia imponente. Cuando llegamos al Instituto Ramiro de Maeztu, la conmoción fue total. El edificio no era un viejo caserón de piedra, sino una estructura moderna, funcional y llena de luz. Un complejo deportivo con pistas de atletismo, campos de fútbol y una piscina, gritó Charles. Tienen una piscina cubierta olímpica. Sí, piscina, gimnasio, biblioteca, laboratorios de ciencias y 3 cafeterías para los estudiantes, añadió Sofía como si nada. Nuestro instituto en Francia, con toda su fama, parecía de repente un museo polvoriento y decrépito en comparación. Al entrar en el salón de actos, 200 estudiantes españoles nos esperaban, todos con un aspecto pulcro y relajado. Bonjour et bienvenue, se levantaron para darnos la bienvenida en un francés sorprendentemente bueno. La ceremonia de bienvenida comenzó, y lo que los estudiantes españoles habían preparado nos dejó sin aliento. Primero un coro cantó una versión flamenca de La Viernes en Rose de Edith Piaf. Fue espectacular. Pero la siguiente actuación fue aún más alucinante, una fusión de danza tradicional española con hip hop, mientras en un holograma proyectado al fondo se mezclaban imágenes del Palacio Real de Madrid y la Torre Eiffel. Brutal. ¿De verdad esto lo han preparado unos alumnos de instituto?, me susurró Alexis al oído. Tras la ceremonia, nos emparejaron con nuestros anfitriones españoles. Mi compañera, por supuesto, fue Sofía. Encantada de conocerte, Marie. Esta semana seremos amigas, ¿vale?, dijo con una calidez que me desarmó. Me enseñó el campus y cada rincón era una nueva sorpresa. Esta es la biblioteca de nuestro instituto. Al entrar, casi contuve la respiración. Un espacio diáfano de 3 plantas con decenas de miles de libros y ordenadores de última generación por todas partes. Los estudiantes pueden usarla 24 horas al día. En época de exámenes, mucha gente viene a pasar la noche estudiando. ¿Abierta 24 horas? En París, eso sería impensable. Y esta es el aula de inteligencia artificial. Lo que vi me dejó helada. Los estudiantes estaban aprendiendo con una IA que adaptaba el contenido al nivel de cada uno. La IA analiza el patrón de aprendizaje de cada alumno y le ofrece el itinerario más adecuado. Ha mejorado la eficiencia del estudio una barbaridad. Esto es un instituto público, pensé. Nuestro Henry IV, con toda su historia, seguía anclado en los métodos pedagógicos del siglo XIX. A la hora de comer fuimos a la cafetería. Otro shock. Era un buffet libre. Podéis elegir entre cocina española, internacional, italiana, todo lo cocinan chefs profesionales. La calidad de la comida era increíble, pero el precio fue lo que nos remató. ¿Y todo esto es gratis? Sí, está totalmente subvencionado por el Estado, incluido en la matrícula pública. En Francia, solo el comedor nos costaba más de 200 euros al mes, y la comida era famosa por ser incomestible.
Durante la comida, charlamos con los estudiantes españoles. Para nuestra sorpresa, la mayoría hablaba más de 2 idiomas con fluidez. Yo hablo español, inglés, un poco de francés y entiendo el catalán, nos dijo un chico con total naturalidad. Nos sentimos pequeños. Nosotros, que apenas chapurreábamos inglés, éramos los verdaderos paletos. Por la tarde asistimos a una clase de matemáticas. Los alumnos usaban tabletas para resolver problemas de cálculo integral dibujando gráficos en 3D. ¿Esto es nivel de bachillerato?, preguntó Pierre, el genio de las matemáticas de nuestra clase, con la boca abierta. El problema que estaban resolviendo los españoles era de nuestro primer año de universidad. Lo más impactante era su actitud, nadie alborotaba, todos participaban, y el nivel del debate era altísimo. Al terminar las clases, Sofía me preguntó, ¿y cómo es vuestro instituto en Francia? Me avergoncé de contarle la verdad. Que comparado con su reputación, nuestros edificios y métodos eran arcaicos. Tiene mucha historia, fue lo único que acerté a decir, aferrándome al único clavo ardiendo que nos quedaba. Por la tarde los estudiantes españoles nos organizaron una fiesta de bienvenida. El gimnasio se había transformado en una discoteca, con un equipo de DJ profesional, luces y sonido. ¿Esto también lo habéis montado vosotros? Sí, el club de radio y el de eventos del instituto. La fiesta fue divertidísima. Sonaba Rosalía C. Tangana, pero también Stromae. Los españoles nos enseñaron a bailar reggaetón. La fiesta terminó a las 10 de la noche. De vuelta al hotel, todos íbamos en silencio. Esta no es la España que nos contaron, susurró Alexis. Nos llevan años de ventaja, tuvo que admitir incluso Charles. Subí a Instagram las fotos del día. Los comentarios de mis amigos en Francia se agolpaban. ¿De verdad eso es un instituto público español? Es 100 veces mejor que el nuestro. Marie, quédate a vivir ahí. Esa noche no pude dormir. Habíamos comprendido de golpe lo arrogantes e ignorantes que éramos. Y aquello, amigos, era solo el principio. El shock que nos esperaba era mucho, mucho más grande. La segunda noche los estudiantes españoles nos hicieron una propuesta. Oye, ¿os apetece que salgamos por el centro esta noche? Un viernes por la noche en la Gran Vía es lo más auténtico de Madrid. En Francia, que un grupo de estudiantes y sobre todo de chicas salga solo por la noche es algo impensable. París a partir de las 9 se convierte en un lugar peligroso. ¿Es seguro salir de noche?, pregunté preocupada. Sofía soltó una carcajada. Claro que es seguro. Podríamos estar fuera hasta el amanecer sin problemas. No os preocupéis. Escépticos, les seguimos. Llegamos a la Gran Vía a las 10 de la noche y la ciudad parecía más viva que durante el día. No me lo puedo creer. Mira esto a las 10 de la noche, exclamó Clement. Las calles estaban abarrotadas de gente que paseaba tranquilamente, jóvenes, familias, turistas, incluso ancianas que miraban escaparates. La energía era vibrante, segura y alegre. Mirad, allí. Están bailando breakdance, gritó Charles emocionado, señalando a un grupo de chicos que actuaban en la plaza de Callao. La gente formaba un círculo a su alrededor, aplaudiendo al ritmo de la música. Nos detuvimos a mirar. Había que admitirlo, su nivel era increíble. Al terminar, uno de los bailarines pasó una gorra y la gente, de forma natural, les daba algunas monedas. En París esto sería imposible, dijo Pierre con amargura. Si alguien actúa en la calle, enseguida se llena de carteristas. Mientras caminábamos por una calle lateral, vimos una escena que nos dejó helados. Una mujer sola, corriendo a las 11 de la noche. Esa chica está haciendo footing. Sola, balbuceó Alexis. Sí, aquí es normal. Si vas al Retiro verás gente corriendo hasta el amanecer. Era increíble. En París ni siquiera un hombre se atrevería a correr solo de noche por el Bois de Boulogne. Entramos en un famoso local de bocadillos de calamares. Estaba lleno de gente y los camareros nos atendieron con una amabilidad pasmosa. ¿El local está abierto 24 horas? No, cerramos a las 3 de la madrugada.
Los fines de semana a las 4. ¿A las 4 de la madrugada? En Francia, la mayoría de los restaurantes cierran a las 10 en punto. Mientras comíamos, mirábamos por la ventana. Vimos a una pareja de policías patrullando, pero no llevaban armas de asalto. ¿La policía en España no lleva metralletas? Normalmente no, a no ser que haya una alerta especial. No es necesario, es un país muy seguro. En Francia, ver a la policía patrullando con fusiles de asalto es la norma, pero aquí los agentes charlaban y bromeaban con los ciudadanos. Al salir, nos encontramos con otra escena sorprendente. Mirad ese grupo de chicas, señaló Clement. Un grupo de universitarias, vestidas con minifaldas y maquilladas, reían a carcajadas en una esquina. Nadie las molestaba, nadie les decía nada. Eso en Francia no se ve ni en sueños, dijo Charles con envidia. Y tenía razón. En París, una mujer vestida así por la noche sería acosada sin piedad. Chicos, vamos a un supermercado 24 horas, propuso Sofía. Los de aquí molan un montón, tienen de todo. Entramos en uno. Era como unos grandes almacenes en miniatura. Había comida preparada, productos de primera necesidad, cosméticos e incluso una pequeña sección de electrónica. Tienen vino francés, descubrió Alexis, alucinando. Y aquí puedes enviar paquetes, pagar facturas. ¿En un supermercado? En Francia, cada una de esas gestiones requiere ir a un lugar diferente. Aquí, todo en uno. En la caja, otra sorpresa. El cajero nos habló en un inglés fluido. La mayoría de los empleados de tiendas en el centro hablan idiomas, por los turistas, explicó Sofía. En Francia muchos funcionarios públicos ni siquiera hablan inglés. Salimos y seguimos paseando. Se acercaba la medianoche, pero las calles seguían bullendo de actividad. Mirad todos esos repartidores de globo. Decenas de motos iban y venían, entregando pedidos. Aquí puedes pedir comida a las 3 de la mañana si te apetece. Abrimos la aplicación y efectivamente cientos de restaurantes seguían abiertos, la mayoría con entregas en menos de 30 minutos. Esto es el paraíso, suspiró Pierre, un fanático de la pizza. Pasamos por una zona de discotecas y de nuevo, la sorpresa. La gente esperaba en la cola de forma ordenada, sin peleas ni gritos. En las discotecas de aquí la seguridad es muy estricta. Si alguien la lía, lo echan a la calle al momento. En las de París las peleas eran el pan de cada noche. Decidimos volver al hotel. Íbamos a pedir un taxi, pero Sofía nos detuvo. ¿Vamos en metro o todavía no ha cerrado? ¿El metro a la 1 de la madrugada? El de Madrid funciona hasta pasada la medianoche, el de París cierra puntualmente a las 12. La estación de metro estaba impecable, bien iluminada. Había algunas personas que parecían haber bebido, pero estaban sentadas tranquilamente sin molestar a nadie. Una escena inimaginable en el metro de París, un lugar infestado de carteristas durante el día y francamente peligroso por la noche, por no hablar de su característico olor a orina. De vuelta en el hotel comentamos todo lo que habíamos visto. Esto es la verdadera libertad, ¿no?, dijo Charles. Poder caminar por la noche en tu propia ciudad sin tener miedo. Eso es libertad. Todos asentimos. Me tumbé en la cama y reflexioné. Presumíamos de que Francia era un país desarrollado, pero si sus ciudadanos no pueden pasear libremente por sus calles al anochecer, ¿es de verdad un país desarrollado? España nos estaba mostrando el verdadero rostro de una nación moderna y civilizada. El sábado por la mañana, Sofía nos propuso una experiencia especial. ¿Qué os parece si hoy intentamos vivir como un madrileño más? Un día en la vida de una persona normal. Aceptamos encantados, pero el primer shock llegó con el desayuno. Vamos a desayunar a una cafetería, dijo Sofía. Sacó su smartphone, tecleó un par de veces y anunció, listo, ya he pedido. Cuando lleguemos, estará preparado. ¿Se puede pedir por adelantado? Claro, se llama pedido para recoger. Te ahorras la cola, es súper cómodo. Cuando llegamos a la cafetería, nuestras bebidas y tostadas, con nuestros nombres escritos en las bolsas, ya estaban en el mostrador.
El pago se había realizado a través de la aplicación. Flipó. «Esto es el futuro», exclamó Clement. En París, solo para comprar un café a veces tienes que esperar 20 minutos. Al salir, Sofía volvió a mirar su móvil. El autobús llega en 2 minutos, vamos. ¿Cómo lo sabes? Hay una aplicación que te muestra la ubicación de los autobuses en tiempo real. 2 minutos después, el autobús apareció. Nos miramos unos a otros, incrédulos. Al subir, otro shock. Sofía simplemente acercó su móvil al lector y un bip confirmó el pago. ¿No necesitas billete? Lo llevo todo en el móvil, la tarjeta de crédito, el abono de transporte, incluso el DNI. En el autobús, todos los pasajeros miraban sus móviles. Sofía explicó que el wifi era gratuito en toda la red de transporte público de la ciudad. En París, ni en algunos hoteles de lujo el wifi funcionaba bien. Nuestro destino era un gran centro comercial. En la entrada, nos encontramos con algo nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó Charles. Un carro de la compra inteligente. Pones los productos y calcula el precio automáticamente. El carro tenía una pantalla. Al escanear el código de barras, el precio se sumaba y además podías buscar la ubicación de los productos. Sofía buscó leche, y en la pantalla apareció un mapa marcando el pasillo exacto. Dentro del supermercado, otra sorpresa, decenas de cajas de autopago. La mayoría de la gente las usaba, sin hacer colas. Las probamos. Era increíblemente sencillo. Llevabas el carro, la máquina escaneaba todo automáticamente y pagabas con el móvil. En Francia, solo para pagar en el supermercado te tiras media hora, suspiró Alexis. Para comer, fuimos a un restaurante que recomendó Sofía. En la puerta, escaneó un código QR. Ya he cogido número. En 20 minutos nos mandan un mensaje para que vengamos. No hay que hacer cola. No, mientras esperas puedes dar una vuelta. Dimos una vuelta y al recibir el mensaje volvimos. Nuestra mesa estaba lista. El menú también era especial, una tablet. Pinchabas en la foto de un plato y te daba toda la información, incluidos los alérgenos. También está en francés, es compatible con 10 idiomas. Pedimos y pagamos directamente desde la tablet, sin necesidad de llamar a un camarero. Pero después de comer, ocurrió algo inesperado. Charles empezó a quejarse de un dolor agudo en el costado derecho. Estaba pálido y sudaba frío. El dolor era cada vez más intenso, hasta el punto de que apenas podía mantenerse en pie. El pánico se apoderó de nosotros. ¿Hay un hospital abierto un sábado?, pregunté aterrorizada. En Francia, conseguir una cita médica un fin de semana es una odisea, y las urgencias son un infierno de esperas interminables. Las urgencias están abiertas 24 horas, y muchos centros de salud también abren los fines de semana, respondió Sofía con una calma que nos sorprendió. Llamó al 112 y en menos de 5 minutos una ambulancia estaba allí. Llegamos al Hospital Público Gregorio Marañón y, de nuevo, nos quedamos de piedra. En el mostrador de admisiones, Sofía explicó la situación. Solo necesitaron la tarjeta sanitaria europea de Charles. Nos dieron un número y en una pantalla ponía, tiempo de espera estimado, 15 minutos. ¿15 minutos? ¿De verdad?, susurró Pierre. En París, ir a urgencia significa esperar un mínimo de 4 horas. Es lo básico. 15 minutos después, un médico llamó a Charles. Le hicieron varias pruebas, una ecografía, el diagnóstico fue rápido y certero, apendicitis aguda. Había que operar de inmediato. Llamamos a los padres de Charles. Entraron en pánico. Querían fletar un avión privado para traerlo de vuelta a París. Pero el cirujano, un hombre de unos 50 años que hablaba un francés perfecto, les explicó la situación por teléfono con una calma y profesionalidad asombrosas. Señor Dubois, es una operación de rutina. Su hijo está en las mejores manos. En 2 horas habrá terminado todo. Y no se preocupe por el coste, con su tarjeta europea está todo cubierto. Mientras Charles estaba en el quirófano, yo no podía creer lo que estaba pasando.
El hospital estaba limpio, era moderno, el personal era increíblemente eficiente y amable. Saqué mi móvil y empecé a transmitir en directo por Instagram, susurrando para no molestar. Chicos, no os vais a creer dónde estoy. En un hospital público en Madrid. Charles se ha puesto malísimo con apendicitis, y en menos de una hora desde que llegamos, ya le están operando. El trato es increíble, esto parece una clínica privada de lujo comparado con lo de París. Y es gratis. Gratis. La retransmisión se volvió viral entre nuestros amigos. ¿Gratis? ¿En 15 minutos? Imposible. 2 horas después, Charles salió de la operación. Lo llevaron a una habitación individual, impecable. La operación había sido un éxito. A la mañana siguiente ya estaba sentado en la cama, bromeando. El padre de Charles, el gran vicepresidente del Banco Nacional de Francia, que había tomado el primer vuelo a Madrid, estaba mudo. Recorría los pasillos del Hospital Público Español con una expresión de absoluta incredulidad. La factura final fue de 0 euros. De vuelta al hotel, estábamos en silencio. Así que esto es su día a día, dijo Charles desde su silla de ruedas, aún convaleciente pero con una nueva luz en los ojos. Parece que nosotros seguimos viviendo en el siglo XX. Sus palabras encontraron el eco de todos. Esa noche escribí en mi diario, hoy no solo he visto tecnología, sino un sistema social que pone el bienestar de las personas en primer lugar. Francia solo usa su historia como excusa para justificar su ineficiencia. Y mañana, íbamos a Valencia. Sofía nos había prometido que veríamos la ciudad del futuro. No sabía cuánta razón tenía. El lunes por la tarde cogimos el AVE en la estación de Atocha para ir a Valencia. La propia estación ya era una obra de arte con un jardín tropical en su interior. El tren de alta velocidad nos dejó en Valencia en menos de 2 horas, viajando a 300 km por hora en un silencio y comodidad que el TGV francés solo podía soñar. Al llegar, la sensación de estar en otro mundo se intensificó. Valencia era una ciudad de luz, de espacios abiertos, con un antiguo cauce de río convertido en un gigantesco parque que la atravesaba por completo. Esto es el Jardín del Turia, explicó Sofía. 9 kilómetros de parque en medio de la ciudad. Vimos gente corriendo, haciendo yoga, familias de picnic. Nuestro destino era la ciudad de las artes y las ciencias. Cuando emergimos del parque y vimos aquellos edificios blancos, futuristas diseñados por Santiago Calatrava, nos quedamos sin aliento. El Hemisféric, el Museo de las Ciencias, el Palau de les Arts parecían naves espaciales de otro planeta. Brutal, fue lo único que pudo decir Charles, que ya caminaba sin ayuda. Esto sí que es mirar al futuro, añadió Alexis. París, con sus museos centenarios, era el pasado. Valencia era una promesa del mañana. Mientras paseábamos, el móvil de Charles no dejaba de sonar. Eran periodistas. Nuestra historia del hospital se había filtrado a la prensa francesa. El milagro de la sanidad pública española que humilló a la élite francesa, titulaba un periódico digital. La retransmisión de Instagram tenía cientos de miles de visualizaciones. De repente mi teléfono también sonó. Era mi madre, desde París. Marie, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad lo de Charles? ¿Un hospital público os atendió así? Sí, mamá, es verdad. Fue increíble. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No me lo puedo creer. Aquí tu padre lleva 6 meses esperando una cita con el especialista, ¿puedes enviarme fotos de ese hospital? Esa tarde nos convertimos en corresponsales improvisados. Enviamos fotos, vídeos, explicamos cada detalle. La historia explotó en Francia. No era solo un viaje de estudios, se había convertido en un debate nacional. Cuando volvimos a Madrid esa noche nos esperaba una sorpresa. Una cadena de televisión francesa nos había contactado. ¿Podemos entrevistaros mañana? Queremos hacer un reportaje sobre vuestra experiencia en España. Nunca imaginamos que nuestro pequeño viaje provocaría un terremoto de tal magnitud en toda Francia. Al día siguiente el vestíbulo del hotel era un caos.
Marie, Marie, tienes que ver esto, gritó Charles corriendo hacia mí con el móvil en la mano. Mis compañeros de las otras clases vienen para acá. Miré el chat del grupo del instituto. Estaba ardiendo. Vamos para allá. Yo también voy. ¿Dónde es el hotel? La noticia de nuestra experiencia, especialmente la del hospital, se había extendido como la pólvora. A las 10 de la mañana, alumnos de nuestro instituto empezaron a llegar en taxi desde el aeropuerto. ¿De verdad lo de Charles es cierto? ¿El hospital era gratis? Las fotos del metro parecen de Japón, no de España. En un abrir y cerrar de ojos, más de 50 estudiantes de Henry IV se habían reunido en nuestro hotel, habiendo cogido el primer vuelo por su cuenta. Sofía nos miraba con una mezcla de diversión y preocupación. ¿Toda esta gente va a venir? Pero ya era tarde. Nos convertimos en una manifestación de franceses asombrados caminando por Madrid, y nuestro primer destino fue el hospital. Al llegar, los guardias de seguridad se alarmaron al ver a un centenar de adolescentes franceses plantados en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el director del hospital, que salió a recibirnos. Cuando Sofía le explicó la situación, el hombre sonrió. En media hora organizó una visita guiada improvisada por las instalaciones para nosotros. Fue entonces cuando llegaron los periodistas. Primero, el corresponsal de Le Monde. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Luego, la televisión española. Somos de TVE, ¿nos contáis qué ha pasado? Los micrófonos nos rodearon. Mis compañeros, eufóricos, no se cortaron. En Francia, para algo así, te mueres esperando, decía uno. La calidad de vida aquí es 1000 veces mejor, afirmaba otro. ¡Viva España!, gritó Pierre desatando las risas. Un periodista francés me preguntó, ¿cuál crees que es el secreto de España? Le respondí sin dudar, la innovación, la eficiencia, pero sobre todo, una mentalidad de servicio público real, de pensar de verdad en el ciudadano. Mientras tanto, la historia seguía creciendo. La embajada francesa llamó a nuestro profesor, preocupada por el revuelo. El Ministerio de Educación francés llamó a la directora de nuestro instituto. ¿Es verdad que todo el alumnado se ha amotinado en Madrid? Sí, respondió ella. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Al contrario. Que experimenten una inmersión cultural tan profunda es una excelente noticia. Esa tarde el director del hospital nos invitó a merendar en la cafetería. Sois bienvenidos siempre que queráis. Aunque espero que sea de visita, no como pacientes, bromeó. Nos reímos. La solidaridad y la amabilidad de esa gente nos habían conquistado. Esa noche las noticias en Francia abrieron con nuestra historia. La juventud dorada de París descubre España. El sistema sanitario español, un ejemplo para Francia. ¿Qué puede aprender Francia de su vecino del sur? La reacción de nuestros padres fue la más sorprendente. Tenemos que ir de vacaciones a España. Nunca imaginé que se hubieran desarrollado tanto. A raíz de nuestro viaje se desató una pequeña fiebre española en Francia. Pero para nosotros, lo que aprendimos fue mucho más importante. El último día, en una reunión final en el Instituto Ramiro de Maeztu, la directora de nuestro liceo nos habló por videoconferencia. Chicos, lo de ayer fue noticia en toda Francia. Hasta el Elíseo está al corriente. Profesora, hemos aprendido muchísimo, dije en nombre de todos. España no es el país que imaginábamos. No, me corrigió Charles. Éramos nosotros los que éramos demasiado ignorantes. Uno a uno mis amigos fueron añadiendo sus reflexiones. Los supermercados 24 horas, la seguridad en las calles por la noche, esa es la verdadera calidad de vida. La tecnología no es un lujo para unos pocos, sino algo al alcance de todos. Lo más admirable es el espíritu de servicio al ciudadano. La directora guardó silencio un momento y luego preguntó, entonces, ¿qué habéis aprendido? Pierre levantó la mano. Humildad. Éramos demasiado arrogantes. Charles añadió, y a tener una mente abierta, a aceptar el cambio.
Quizá en Francia estamos demasiado obsesionados con nuestra historia y nos estamos quedando atrás. Finalmente tomé la palabra. He comprendido lo que es, de verdad, un país desarrollado. No se mide por el PIB o por los monumentos, sino por la capacidad de ofrecer una vida cómoda, segura y digna a sus ciudadanos. La directora asintió. Excelentes conclusiones. Por eso el Ministerio eligió España este año. Sabían perfectamente lo avanzado que estaba el país. Esperaban que lo vierais con vuestros propios ojos y que el shock os hiciera reaccionar. Nos quedamos mudos. Todo había sido un plan. Esa tarde nos despedimos de nuestros amigos españoles. La despedida fue emotiva. Ha sido una semana genial. Nosotros también hemos aprendido mucho de vosotros, nos dijo Sofía. Intercambiamos regalos. Nosotros les dimos vino de Burdeos y quesos, ellos, jamón ibérico y recuerdos de Madrid. Sofía me regaló un abanico. Para que no te olvides del calor de España. Tienes que volver, Marie. Se me saltaron las lágrimas. Una semana antes despreciábamos su país, ahora, lo amábamos profundamente. En el autobús hacia el aeropuerto, reinaba el silencio. No quiero volver a París, susurró alguien. Todos sentíamos lo mismo. Al llegar a Barajas, una última sorpresa nos esperaba. En la zona de Duty Free, había una óptica que te hacía gafas graduadas en 20 minutos. Incluso en el aeropuerto. España nos estuvo sorprendiendo hasta el último segundo. Antes de embarcar, nos hicimos una foto de grupo. Voy a guardar esta foto toda la vida, dijo Alexis. Es el recuerdo de nuestra cura de humildad. El avión despegó. Las luces de Madrid se hicieron pequeñas. Adiós, España, dijimos todos. Volveremos. 13 horas después, al aterrizar en París, ya no éramos los mismos. Al salir de la terminal notamos inmediatamente lo vieja, sucia y anquilosada que estaba nuestra ciudad. Un ascensor estropeado, el wifi que no conectaba, los baños sucios. Lo que una semana antes nos parecía normal, ahora nos resultaba inaceptable. Al llegar a casa, le conté a mis padres todo lo que había vivido. ¿De verdad han llegado a ese nivel?, preguntaba mi padre, incrédulo. Papá, hay que verlo para creerlo. Esa noche escribí en mi diario: España ha sido un espejo que nos ha devuelto el reflejo de nuestro propio atraso y nuestra soberbia. Pero también es una esperanza. La esperanza de que si nos esforzamos nosotros también podemos cambiar. Tomé una decisión: a estudiar en la universidad en España. Quería aprender de ese país que me había enseñado el verdadero significado del progreso. Han pasado 6 meses. En Francia han empezado a ocurrir pequeños cambios. A raíz de nuestra historia, han abierto un par de supermercados 24 horas en París. Es un comienzo. Algunas urgencias hospitalarias están intentando implementar sistemas de triaje más rápidos, como los que vimos en Madrid. En mi instituto el cambio ha sido mayor. El número de alumnos que quieren estudiar español se ha multiplicado por 10. Más de 50 estudiantes han solicitado plaza en universidades españolas. Yo recibí mi carta de aceptación de una universidad de Madrid. En otoño empezaré mi nueva vida allí. Charles está haciendo prácticas en la filial madrileña del banco de su padre. Pierre ha fundado un club de estudio sobre las empresas tecnológicas españolas. Pero lo más sorprendente es el cambio en nuestros padres. Han pasado de la arrogancia a fundar una asociación para estudiar el sistema educativo y sanitario español. Tenemos que aprender de ellos, o nos quedaremos atrás para siempre, dijo el padre de Charles en una entrevista. Los medios siguen publicando reportajes: Los secretos de España, cómo se convirtió en un referente de calidad de vida. ¿Qué debe aprender Francia de España? Pero el cambio más grande se ha producido en nosotros. Hemos aprendido a sustituir la arrogancia por la humildad, y los prejuicios por la curiosidad. La semana pasada recibí un mensaje de Sofía a Marie. Nos vemos en otoño. Te llevaré a comer los mejores churros de Madrid. Le respondí: claro. Pero esta vez me toca a mí invitarte.
Como una estudiante más que quiere aprender de tu increíble país. Miro por la ventana el cielo de París. Sigue siendo precioso, pero ahora lo veo con otros ojos. Quizá porque ahora sé lo grande que es el mundo, y todo lo que nos queda por aprender. Y sobre todo, sé que un país verdaderamente desarrollado es aquel que trabaja para su gente. Esa es la lección más importante que España nos enseñó. ¿Qué os ha parecido la increíble historia de estos estudiantes de un liceo de élite de París en Madrid? A veces lo único que necesitamos es un espejo. Un espejo que nos muestre quiénes somos en realidad. Espero que esta historia llene de orgullo a algunos y enseñe una lección